En el día de ayer, Participación Ciudadana publicó su cuarto informe y el último previo a las elecciones, su informe de observación electoral, del uso de los recursos del Estado, de que había un monto para la publicidad y en apenas 3 meses ha gastado más del 25% de ese monto en publicidad. La gran estrella política en este proceso electoral lo ha sido Omar Fernández. Guillermo Moreno, como dice un amigo mío de la comunicación de la mañana en la radio, él no gana en su condominio, no le gana a Omar. Pero, ¿qué pasa? El presidente lo ha cargado, lo han cargado los ministros, y él entonces no está compitiendo con Guillermo Moreno, él está compitiendo con el Estado. Por eso yo digo que aunque él pierda, porque podría perder, ya él ganó. Omar probablemente será candidato presidencial en el año 2024. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, miércoles 15 de mayo del año 2024, a 4 días de las elecciones. Recuerde que estamos en el Telematutino y en nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN. Muchísimas gracias por acompañarnos, ese público inteligente. Jacqueline se integra un poquito más adelante al programa. Tenemos muchos temas de interés. Nuestro invitado es el doctor Roque Espaillat Tavares, el cobrador, candidato presidencial del Partido de la Esperanza Democrática. Tenemos una segunda entrevista con Carlos Valdés, quien es presidente de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno. En el día de ayer, Participación Ciudadana publicó su cuarto informe y el último previo a las elecciones, su informe de observación electoral. Obviamente no voy a leer el documento porque es un poquito largo, pero básicamente ellos cuestionan el que los partidos no hayan respetado los periodos electorales, que la campaña en vez de 3 meses haya sido 2 años. También cuestionan el hecho del uso de los recursos del Estado, de que había un monto para la publicidad y en apenas 3 meses ha gastado más del 25% de ese monto en publicidad. También hacen referencia a spots que todavía están en el aire, que sencillamente violan la ley. Pero también Participación Ciudadana reconoce que hemos tenido avances, que ha habido debates e incluso hace un monitoreo de lo que ellos estiman el gasto en publicidad. Por otro lado, la Junta Central Electoral ayer emitió un documento bastante extenso que tampoco podemos leer y tenemos que comentarlo brevemente, en relación a una serie de requerimientos de los partidos políticos. En el caso del jefe de la policía electoral, ellos decidieron mantenerlo, ellos no pueden quitarlo. Quien quita y pone al jefe de la policía electoral es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Pero sí hubo otras peticiones que ellos las cumplieron. Por ejemplo, la oposición pidió el que se expida cédula hasta 2 días antes de las elecciones. En principio la Junta no estaba con eso. Bueno, pues la Junta cedió. Hay una serie de puntos en los cuales ellos cedieron y otros los que no explicaron. Por ejemplo, queda pendiente, yo dudo que haya tiempo. La oposición pide la sustitución de 1.500 presidentes de mesas de colegios electorales. A estas alturas me parece un poquito difícil sustituirla. Lo que la oposición va a tener que tener una mayor observación y vigilancia de sus delegados en estos casos. Por otro lado, señores, definitivamente la gran estrella política en este proceso electoral lo ha sido Omar Fernández. Omar Fernández debió enfrentar a Farideh Raful, que debió ser la candidata legítima del Partido Revolucionario Moderno, pero por muchísimas razones, entre ellas celos internos de su liderazgo, ella fue apartada. Y escogieron a Guillermo Moreno.
Guillermo Moreno, como dice un amigo mío de la comunicación de la mañana en la radio, él no gana en su condominio, no le gana a Omar. Pero, ¿qué pasa? El presidente lo ha cargado, lo han cargado los ministros, lo han cargado los directores, y él entonces no está compitiendo con Guillermo Moreno, él está compitiendo con el Estado. Nunca en la historia política democrática se había dado una situación que un candidato local hubiese recibido todo el apoyo del partido de gobierno. Nunca se había dado. Omar ha caído bien, Omar es simpático, es educado, tiene carisma, tiene un buen discurso, ha cautivado a los capitaleños. Por eso yo digo que aunque él pierda, porque podría perder, ya él ganó. Porque además hay 4 o 5 jóvenes aspirantes en el PRM que están muy entusiasmados ante el anuncio del presidente de que va a poner candados en la Constitución para que no se pueda modificar y de que los va a convocar tan pronto se ganen las elecciones. Esos jóvenes lógicamente temen el liderazgo de Omar, porque ya Omar, aunque pierda, Omar probablemente será candidato presidencial en el año 2024. Y así ha habido muchos ganadores en este proceso. Soraima Cuello, brillante profesional, era conocida en su círculo, por algunos comunicadores la conocíamos, pero se ha proyectado en este proceso electoral. Es el mismo caso de nuestro invitado, Roque Espaillat. Roque Espaillat, cuando arrancó, lo conocía su familia, los amigos, los empresarios, bueno, en Santiago. Sin embargo, ha sido la gran sorpresa. Roque ya está marcando en las encuestas que lo ponen, porque hay encuestas que no lo ponen en la lista. Y así ha habido sorpresas interesantes en este proceso. Finalmente, sigo felicitando a mi amigo Luis Manuel Piantini, porque él tiró un tema que es tabú entre los economistas, la deuda del Banco Central. Y qué bueno que los periódicos han tomado el tema. Por ejemplo, hoy el Listín Diario recoge declaraciones de Luis Vargas, que es otro distinguido economista. Él dice que la propuesta de la Barrick no es suficiente. Está bien, ok, pero esa no es la única vía. Hay muchísimas vías. El mensaje que quiso dejar Luis Manuel es que el gobierno tiene que hacerse cargo de esa deuda, o por lo menos del pago de los intereses de esa deuda, para poder congelarla y el Banco Central desmontarla gradualmente. Luis Vargas dice que es difícil, que es imposible, porque el problema es que esa deuda forma parte de la política monetaria y que parte de la estabilidad del tipo de cambio y de la inflación se debe a esos certificados. Cuando el Banco Central quiere retirar circulante, coloca más certificados. Él habla incluso de esquema Ponzi, que es un esquema piramidal. En el caso del Banco Central no es posible, porque el Banco Central emite, imprime. Claro, si imprime, genera inflación. Pero ese es un tema que qué bueno se debata, porque a la hora de hablar de una reforma fiscal, a eso hay que buscar una solución. Finalmente, yo vi un titular en los periódicos que me llamó la atención porque hablaba de que el Banco Central indicó que los hogares dominicanos cuentan con los recursos para satisfacer el costo de su canasta familiar. Yo busqué página abierta en la página web del banco y me leí el documento. A veces la prensa interpreta mal y no, lo dice de verdad. Dice que como resultado de las acciones promovidas por el gobierno, por el aumento de salario y el aumento de las transferencias sociales, el ingreso corriente promedio de los hogares dominicanos, que incluye otras cosas, remuneraciones por alquiler, bueno, si usted tiene propiedades, renta de alquiler, etc. Dice que el promedio de ingresos de los hogares son 48.920 pesos, superando el costo de la canasta familiar de 44.513 pesos. Y dice, es decir, que los hogares cuentan con los recursos para adquirir los bienes y servicios que componen su canasta. Yo estoy sorprendido con esa declaración, porque eso es promedio. Eso significa que yo tengo el mismo ingreso que Pepín Corripio y que Juan Vicini. Y
Alex, Juan Carlos y Camilo llegan a fin de mes, me refiero a 3 técnicos de aquí, ustedes ganan lo que cuesta la canasta familiar. La canasta familiar del quintil de ustedes está en 26,000 pesos. Lo que ustedes ganan aquí le da para la canasta. El papel lo aguanta todo, señores. Qué pena. Nos vamos con el doctor Roque Espaillat Tavares, el cobrador, candidato a la presidencia por el partido Esperanza Democrática.